En el corazón del Vaticano, donde la fe y el misterio se encuentran, se esconde un secreto que desafía la imaginación. En El secreto del Vaticano, la infiltración alienígena, seguimos al padre Alfonso Gatti en una búsqueda desesperada por revelar la verdad. Conexiones con el incidente ovni de Roswell, rituales oscuros y figuras en las sombras se revelan en esta historia que mantendrá tus ojos pegados a la pantalla. No te lo puedes perder. En lo más profundo de los archivos secretos del Vaticano, donde se guardan los documentos más clasificados y misteriosos de la Iglesia Católica, un hallazgo perturbador comenzó a emerger en 1948. El padre Alfonso Gatti, un sacerdote jesuita conocido por su meticulosa dedicación a los estudios teológicos, fue el primero en tropezar con este secreto escalofriante. Era una noche fría de invierno cuando el padre Gatti, inmerso en su labor de catalogar documentos antiguos, encontró una carpeta que parecía fuera de lugar. La carpeta estaba sellada con el emblema papal y llevaba una etiqueta que decía, confidencial, solo para los ojos del Papa Pío XII. Intrigado, el padre Gatti decidió abrirla, desatando una cadena de eventos que cambiaría la historia para siempre. Dentro de la carpeta, encontró una serie de cartas escritas en un latín impecable, dirigidas al Papa Pío XII. Las cartas hablaban de seres de luz que habían infiltrado la Iglesia. Estos seres, descritos como entidades de otro mundo, se presentaban como ángeles, pero tenían intenciones ocultas que ponían en peligro a la institución más sagrada de la humanidad. La primera carta, fechada en 1947, hacía referencia a un incidente que había ocurrido en Roswell, Nuevo México, donde se decía que un objeto volador no identificado se había estrellado. Los rumores de seres extraterrestres capturados y encubiertos por el gobierno estadounidense estaban en su apogeo, y ahora parecía que el Vaticano también estaba al tanto de estos eventos. A medida que el padre Gatti leía más cartas, comenzó a notar un patrón inquietante. Varias de las cartas mencionaban la presencia de estos seres de luz dentro del Vaticano, sugiriendo que habían asumido identidades humanas y estaban trabajando en posiciones clave dentro de la Iglesia. Los documentos eran explícitos sobre la necesidad de mantener este conocimiento en secreto, para evitar el pánico y la desestabilización de la fe. Una de las cartas más perturbadoras era de un monseñor de alto rango que había comenzado a investigar estos extraños informes. El monseñor describía encuentros con figuras de ojos vacíos y comportamientos robóticos que sugerían control mental. Poco después de escribir la carta, el monseñor desapareció sin dejar rastro, y todas las investigaciones relacionadas con su trabajo fueron selladas y clasificadas. El padre Gatti, horrorizado por lo que había descubierto, decidió compartir sus hallazgos con un pequeño grupo de colegas de confianza. Sabía que estaba en peligro, pero su devoción a la verdad era más fuerte que su miedo. Juntos, comenzaron a investigar más a fondo, buscando conexiones entre los eventos descritos en las cartas y las desapariciones inexplicables dentro del Vaticano. Fue durante esta investigación que el padre Gatti comenzó a notar comportamientos extraños entre sus colegas y superiores. Algunos de ellos parecían ausentes, con miradas vacías y respuestas mecánicas. Otros desaparecieron misteriosamente, dejando atrás solo sus pertenencias y una atmósfera de temor palpable. La situación alcanzó su punto culminante cuando el padre Gatti recibió una carta anónima, escrita con un tono urgente y desesperado. La carta advertía que los seres de luz sabían de su investigación y que debía detenerse antes de que fuera demasiado tarde. El padre Gatti, sin embargo, decidió continuar, impulsado por una mezcla de curiosidad y sentido del deber. Una noche, mientras revisaba documentos en la biblioteca del Vaticano, el padre Gatti sintió una presencia extraña. Al levantar la vista, vio una figura alta y delgada en la penumbra, con ojos que parecían brillar con una luz antinatural. La figura avanzó hacia él, y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. El padre Gatti fue encontrado inconsciente al día siguiente por uno de sus colegas. No recordaba nada de lo que había sucedido después de ver a la figura, pero sabía que había estado en peligro. Los documentos que había estado revisando desaparecieron, y la carpeta sellada con las cartas dirigidas al Papa Pío XII ya no estaba en su lugar.
Este evento marcó el comienzo de una serie de desapariciones y eventos inexplicables que sacudieron al Vaticano. La conexión con el incidente ovni de Roswell y la presencia de seres extraterrestres infiltrados en la iglesia era cada vez más evidente. Pero los esfuerzos por descubrir la verdad eran constantemente frustrados por fuerzas invisibles y poderosas. El padre Gatti, aunque debilitado por su experiencia, continuó su investigación en secreto, decidido a desentrañar el misterio y revelar la verdad al mundo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero su fe y su determinación eran inquebrantables. Lo que no sabía era que sus descubrimientos lo llevarían a un enfrentamiento directo con fuerzas más allá de la comprensión humana. Con el hallazgo de estos documentos clasificados, el padre Gatti había destapado un secreto que amenazaba con destruir la fe y la estabilidad de la Iglesia Católica. Los seres de luz que se hacían pasar por ángeles estaban infiltrados en las posiciones más altas del Vaticano, y su influencia se extendía más allá de lo imaginable. La lucha entre el bien y el mal adquiría una nueva dimensión, y el padre Gatti estaba en el centro de esta batalla sobrenatural. La desaparición del monseñor que había investigado los documentos fue solo el primer paso en una serie de eventos que cambiarían la historia para siempre. La conexión con el observatorio de Castel Gandolfo y los avistamientos de objetos en el cielo. Las anomalías reportadas por el astrónomo jesuita Lemaitre y las reuniones nocturnas de alto nivel eran solo el comienzo de una trama que se desenvolvía con cada nuevo descubrimiento. El convento de San Bartolomé parecía haber encontrado una frágil calma después de que Javier y las monjas destruyeran el amuleto. Sin embargo, Javier sabía que la historia del convento no había terminado. Quedaban muchas preguntas sin respuesta y secretos oscuros por desentrañar. Decidido a descubrir la verdad completa, continuó su investigación, dispuesto a enfrentar cualquier peligro que se presentara. Javier comenzó por recopilar más testimonios de las monjas actuales del convento. Sor Teresa y Sor Lucía le contaron sobre sus experiencias más aterradoras y le hablaron de las historias que habían escuchado desde su llegada al convento. Decidió entrevistar a otras monjas, buscando patrones y conexiones que pudieran arrojar luz sobre los eventos inexplicables. Sor Inés, una monja que había servido en el convento durante más de 2 décadas, relató una experiencia que había marcado profundamente su fe. Una noche, mientras rezaba en mi celda, escuché un susurro que parecía provenir de todas partes, dijo, con la voz temblorosa. Me levanté y seguí el sonido hasta la capilla. Allí, vi una figura oscura arrodillada frente al altar, como si estuviera rezando. Pero cuando me acerqué, desapareció. Desde entonces, siento que algo oscuro nos observa. Javier también se reunió con el padre Rodrigo, un sacerdote que había llegado al convento recientemente para brindar apoyo espiritual a las monjas. El padre Rodrigo había oído rumores sobre los fenómenos paranormales, pero inicialmente era escéptico. Sin embargo, después de presenciar varias manifestaciones inexplicables, su actitud cambió. Una noche, mientras rezaba en la sacristía, vi como una vela se encendía sola, contó. Sentí una presencia fría y opresiva a mi alrededor. Ahora entiendo por qué las monjas tienen tanto miedo. Armado con estos testimonios, Javier decidió investigar más a fondo los antiguos diarios y las inscripciones ocultas que habían encontrado durante las obras de restauración. Pasaba horas en la biblioteca del convento, estudiando cada detalle y buscando pistas sobre el origen de la maldición. A medida que leía, descubrió referencias a un antiguo ritual de protección que había sido utilizado por las monjas para intentar contener las fuerzas oscuras que habían desatado. Los textos hablaban de un antiguo grimorio, un libro de magia prohibida que contenía el conocimiento de los rituales utilizados por las monjas. Según los diarios, el grimorio había sido escondido en algún lugar del convento, con la esperanza de que nunca fuera encontrado. Javier sabía que debía encontrar este libro y entender los rituales para poder deshacer completamente la maldición. Una noche, Javier decidió explorar la cámara subterránea donde habían encontrado los restos emparedados. Sabía que era un lugar peligroso, pero también sabía que debía enfrentarse a sus miedos si quería descubrir la verdad. Con una linterna en mano, descendió por la escalera oculta y se adentró en las profundidades del convento. La cámara estaba sumida en la penumbra, y el aire era frío y húmedo.
Las inscripciones en las paredes parecían cobrar vida bajo la luz de la linterna, y Javier sintió que una presencia oscura lo observaba. A medida que avanzaba, encontró un nicho oculto en la pared, cubierto de polvo y telarañas. Dentro del nicho, había un libro antiguo, encuadernado en cuero oscuro y con símbolos arcanos grabados en la portada. Javier tomó el grimorio con cuidado y comenzó a leer las inscripciones. El libro contenía detalles espeluznantes sobre los rituales prohibidos que las monjas habían practicado, así como instrucciones para realizar un ritual de protección que podría deshacer la maldición. Sin embargo, el ritual requería un sacrificio personal y la invocación de poderes sagrados para enfrentarse a las fuerzas oscuras. Javier sabía que debía compartir esta información con las monjas y el padre Rodrigo. Regresó a la superficie y se reunió con ellos en la sala de oraciones. Les mostró el grimorio y les explicó lo que había encontrado. Sor Teresa y Sor Lucía escucharon con atención, mientras el padre Rodrigo revisaba el libro con expresión grave. «Este ritual es nuestra única esperanza para romper la maldición de una vez por todas», dijo Javier. «Pero debemos estar preparados para enfrentar grandes peligros. La presencia del Inquisidor y las almas condenadas no nos dejarán actuar fácilmente». Sor Teresa, con una mirada de determinación, respondió: «Hemos vivido en miedo durante demasiado tiempo. Debemos hacer lo que sea necesario para liberar a San Bartolomé de esta maldición. Estoy dispuesta a hacer el sacrificio necesario». El padre Rodrigo también expresó su disposición a ayudar. «La fe y la valentía son nuestras armas más poderosas», dijo. «Debemos confiar en que el poder divino nos protegerá». Con el grimorio en mano, comenzaron los preparativos para el ritual de protección. Reunieron los objetos necesarios y eligieron un lugar en la capilla donde llevarían a cabo el ritual. Sabían que la presencia oscura se manifestaría con fuerza, pero estaban decididos a enfrentarse a ella y liberar a las almas condenadas. La noche del ritual, la capilla estaba iluminada por velas, y el aire estaba cargado de tensión. Javier, Sor Teresa, Sor Lucía y el padre Rodrigo se arrodillaron alrededor del altar, siguiendo las instrucciones del grimorio. Comenzaron a recitar las oraciones y a invocar el poder divino para protegerse. A medida que recitaban las palabras sagradas, las sombras en la capilla comenzaron a moverse de manera inquietante. La temperatura descendió bruscamente, y los susurros se convirtieron en gritos desgarradores. La presencia del inquisidor Fray Diego se manifestó violentamente, con su figura oscura y maligna flotando en el aire. Javier, sosteniendo una cruz de plata en una mano y el grimorio en la otra, continuó recitando las palabras del ritual. Sabía que debían mantenerse firmes y no dejarse intimidar por la presencia del inquisidor. Sor Teresa, Sor Lucía y el padre Rodrigo también continuaron recitando las oraciones, con la fe y la determinación que los sostenía. La figura del inquisidor lanzó un grito ensordecedor y avanzó hacia ellos, pero la luz de las velas brilló con intensidad, deteniéndolo en seco. Javier aprovechó el momento y levantó la cruz de plata hacia la figura, pronunciando las palabras finales del ritual. Una luz cegadora llenó la capilla, y el espíritu del inquisidor lanzó un último grito antes de desvanecerse en una nube de humo negro. Las sombras desaparecieron, y la atmósfera opresiva se disipó. Javier, Sor Teresa, Sor Lucía y el padre Rodrigo sabían que habían logrado romper el pacto y liberar al convento. Sin embargo, en el instante final, un destello de luz reveló una figura en la esquina de la capilla. Era el mismo Fray Diego, el inquisidor, con una expresión de furia y desesperación en su rostro. «No podéis escapar de mi maldición», rugió antes de desvanecerse en la oscuridad. Javier comprendió que el pacto de Esteban había tenido consecuencias más amplias de lo que imaginaban. El espíritu del inquisidor también estaba ligado al convento, y su maldición seguía viva. La lucha no había terminado, y las consecuencias fatales para aquellos que intentaban descubrir demasiado aún eran una amenaza real. A medida que pasaban los días, Javier, Sor Teresa, Sor Lucía y el padre Rodrigo se dieron cuenta de que debían mantenerse vigilantes. Las monjas del convento continuaron con sus oraciones y vigilias, protegiendo su sagrado refugio de cualquier influencia oscura. Javier documentó todo lo que había descubierto y vivido, con la esperanza de que su historia sirviera como advertencia para las generaciones futuras.
El convento de San Bartolomé, con su oscuro pasado y sus secretos enterrados, siguió siendo un lugar de misterio y terror. La historia de Javier Martínez, las monjas valientes y el sacerdote determinado es un recordatorio de que el mal nunca descansa y que la lucha entre el bien y el mal es eterna. La fe y la determinación son nuestras mayores armas contra la oscuridad y debemos estar siempre preparados para enfrentar cualquier amenaza que el futuro nos depare. A lo largo de los años, la historia del convento de San Bartolomé se convirtió en una leyenda en Pedraza y más allá. Los visitantes que acudían al convento sentían una mezcla de temor y reverencia, conscientes del oscuro pasado del lugar y de los sacrificios realizados para protegerlo. Las monjas, con la guía de Sor Teresa y Sor Lucía, continuaron su labor de devoción y vigilancia, sabiendo que el espíritu del inquisidor y las fuerzas oscuras siempre acechaban en las sombras. Javier Martínez, el periodista valiente que se adentró en las profundidades del convento para descubrir la verdad, se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza para todos. Su historia, documentada en libros y artículos, sirvió como advertencia y enseñanza sobre los peligros de desenterrar los secretos oscuros del pasado. La lucha entre el bien y el mal es eterna, y aquellos que intentan descubrir demasiado. La investigación del padre Alfonso Gatti había sacado a la luz secretos perturbadores y peligrosos, pero también había puesto en marcha una serie de eventos que no podían ser detenidos. Decidido a llegar al fondo del misterio, el padre Gatti continuó indagando en los archivos secretos del Vaticano, a pesar de las amenazas y desapariciones que se cernían sobre él y sus colegas. Su siguiente punto de investigación fue la Congregación para la Doctrina de la Fe, una institución encargada de mantener la pureza doctrinal de la Iglesia y que había sido, en su origen, la temida Inquisición. Aquí, el padre Gatti esperaba encontrar más información sobre los seres de luz y su infiltración en la Iglesia. Los documentos que encontró en la congregación eran antiguos y frágiles, con el papel amarillento y desgastado por el tiempo. Entre ellos, descubrió referencias a rituales secretos que se llevaban a cabo en los pasillos oscuros del Vaticano, rituales que se conectaban con los visitantes que se hacían pasar por ángeles. Estos rituales eran descritos como encuentros con seres que tenían la capacidad de suplantar la identidad de cardenales y otros miembros clave de la curia romana. Uno de los documentos más perturbadores que encontró era un registro atribuido a la Inquisición, que describía cómo los seres extraterrestres habían utilizado su avanzada tecnología para asumir formas humanas y controlar mentalmente a aquellos que se interponían en su camino. Estos registros hablaban de figuras de autoridad que, aparentemente, habían sido reemplazadas por estas entidades, lo que explicaba el comportamiento errático y robótico de algunos miembros del Vaticano. Mientras continuaba con su investigación, el padre Gatti se topó con referencias a las apariciones marianas de Fátima, un evento que había ocurrido en 1917 en Portugal, donde 3 niños afirmaron haber visto a la Virgen María. Los documentos sugerían una conexión entre estas apariciones y los extraterrestres. Según los textos, las señales celestiales vistas por los niños podían haber sido manifestaciones de los mismos seres que ahora estaban infiltrados en el Vaticano. El padre Gatti se sintió abrumado por la magnitud de sus descubrimientos. La idea de que los visitantes extraterrestres se hubieran presentado como figuras religiosas sagradas era aterradora y desestabilizadora. Decidió compartir estos hallazgos con su grupo de confianza, pero al hacerlo, notó que algunos de ellos también comenzaban a actuar de manera extraña. Una noche, mientras revisaba los documentos en la Biblioteca Apostólica Vaticana, el padre Gatti sintió una presencia extraña. Al levantar la vista, vio a una figura oscura y alta, con ojos que parecían brillar con una luz antinatural. La figura avanzó hacia él, y el padre Gatti sintió un frío helado recorrer su espalda. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejando tras de sí una sensación de malestar y miedo. Esa misma noche, una figura de autoridad en el Vaticano desapareció en circunstancias escalofriantes. Su despacho fue encontrado en desorden, y en el suelo había marcas que parecían haber sido dejadas por un forcejeo. No había rastro del hombre, y su desaparición solo alimentó los rumores de que algo oscuro y siniestro estaba ocurriendo en el corazón del Vaticano. El padre Gatti sabía que estaba en peligro, pero su fe y su deseo de descubrir la verdad eran más fuertes que su miedo.
decidió seguir investigando, a pesar de las advertencias y las desapariciones que continuaban ocurriendo a su alrededor. Sabía que debía actuar con cautela y discreción, ya que cualquier paso en falso podría costarle la vida. Mientras continuaba su investigación, el padre Gatti comenzó a notar patrones inquietantes. Las desapariciones y los comportamientos extraños parecían coincidir con ciertas fases lunares y eventos astronómicos, lo que lo llevó a considerar la posibilidad de que los seres extraterrestres estuvieran utilizando el observatorio de Castel Gandolfo para sus propios fines oscuros. El observatorio, dirigido por astrónomos jesuitas, había sido un lugar de investigación científica y espiritual durante siglos. Sin embargo, los documentos que encontró el padre Gatti sugerían que el observatorio también estaba siendo utilizado para monitorear y contactar con entidades extraterrestres. Uno de los astrónomos más destacados, Georges Lemaitre, conocido como el padre de la teoría del Big Bang, había reportado anomalías en sus registros antes de su misteriosa muerte. Lemaitre había descrito objetos en el cielo que no correspondían a ningún cuerpo celeste conocido, así como señales de radio que parecían provenir de una inteligencia avanzada. Antes de poder investigar más a fondo, Lemaitre había sido encontrado muerto en su despacho y sus registros habían desaparecido. La muerte de Lemaitre fue atribuida a causas naturales, pero el padre Gatti sabía que había más detrás de su desaparición. El cardenal Marcinkus, una figura influyente en el Vaticano, también estaba implicado en estos eventos. Marcinkus había sido visto en extrañas reuniones nocturnas en el observatorio, y su comportamiento había levantado sospechas entre aquellos que lo conocían. Algunos decían que Marcinkus estaba involucrado en rituales oscuros y contactos con entidades de otro mundo. El padre Gatti decidió confrontar a Marcinkus y pedirle explicaciones. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero sentía que era su deber descubrir la verdad. Una noche, se dirigió al observatorio y esperó a que Marcinkus llegara para una de sus reuniones nocturnas. Cuando Marcinkus finalmente apareció, el padre Gatti lo interceptó y le preguntó directamente sobre las reuniones y los informes de Lemaitre. Marcinkus, sorprendido y visiblemente nervioso, trató de desviar la conversación, pero el padre Gatti insistió. Finalmente, Marcinkus admitió que había estado en contacto con entidades extraterrestres y que había participado en rituales para comunicarse con ellas. Marcinkus explicó que estas entidades se hacían pasar por ángeles y que habían prometido poder y conocimiento a cambio de lealtad. Habían infiltrado la iglesia en posiciones clave y estaban utilizando el Vaticano como una base de operaciones para sus propios fines. Marcinkus, atrapado en su propia ambición y deseo de poder, había caído en su trampa. El padre Gatti, horrorizado por lo que escuchaba, supo que debía actuar rápidamente. Decidió reunir todas las pruebas que tenía y llevarlas a las autoridades del Vaticano, con la esperanza de exponer la verdad y detener la infiltración extraterrestre. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero su fe y su sentido del deber eran inquebrantables. Esa misma noche, mientras se preparaba para entregar los documentos, el padre Gatti fue abordado por una figura oscura en los pasillos del Vaticano. Sintió un frío helado recorrer su cuerpo y supo que estaba en peligro. Antes de que pudiera reaccionar, la figura lo atacó, y el padre Gatti cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó, se encontraba en una celda oscura y fría, sin idea de cuánto tiempo había pasado. Los documentos que había recopilado habían desaparecido, y no había rastro de sus colegas ni de Marcinkus. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que debía seguir luchando. La verdad debía ser revelada, y la infiltración extraterrestre debía ser detenida. La historia del padre Alfonso Gatti y su lucha por descubrir la verdad en el Vaticano es un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más sagrados. La lucha entre el bien y el mal es eterna, y aquellos que buscan la verdad deben estar preparados para enfrentar cualquier amenaza que se les presente. La batalla por el alma de la Iglesia y la humanidad continúa, y el padre Gatti está dispuesto a dar su vida por la causa. La investigación del padre Alfonso Gatti había desvelado verdades oscuras y aterradoras que acechaban en el corazón del Vaticano. A pesar de los peligros y las amenazas, el padre Gatti continuó con su misión de descubrir la verdad y exponer la infiltración extraterrestre en la Iglesia Católica. Sus hallazgos lo llevaron a explorar uno de los lugares más icónicos y sagrados del Vaticano, la Capilla Sistina.
La Capilla Sistina, famosa por sus impresionantes frescos pintados por Miguel Ángel, era un lugar de gran importancia espiritual y artística. Sin embargo, los documentos antiguos que había encontrado el padre Gatti sugerían que Miguel Ángel había dejado pistas ocultas sobre la presencia alienígena en sus obras maestras. Decidido a descubrir estas pistas, el padre Gatti comenzó a estudiar los frescos con una nueva perspectiva. Mientras examinaba la bóveda de la capilla, notó detalles que antes habían pasado desapercibidos. Figuras con ojos alargados y semblantes misteriosos se mezclaban con las imágenes bíblicas, como si Miguel Ángel hubiera tratado de comunicar un mensaje oculto a través de su arte. Estas figuras, con sus características no humanas, parecían observar desde las alturas, dejando una sensación de inquietud en quienes las contemplaban. El padre Gatti decidió compartir sus hallazgos con un investigador de confianza, el profesor Carlo Ricci, un experto en arte renacentista. Juntos, comenzaron a descifrar los detalles ocultos en los frescos de la Capilla Sistina, buscando más pruebas de la infiltración extraterrestre. A medida que profundizaban en su investigación, comenzaron a notar patrones inquietantes que sugerían la presencia de una fuerza oscura y maligna que había influenciado a Miguel Ángel durante la creación de su obra maestra. Una noche, mientras el profesor Ricci trabajaba solo en la capilla, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Su rostro estaba deformado, con los ojos completamente negros, como si hubiera sido poseído por una entidad oscura. La muerte del profesor Ricci fue un golpe devastador para el padre Gatti, quien supo que los extraterrestres estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. La situación se volvió aún más desesperada cuando la iglesia decidió realizar un exorcismo en la Capilla Sistina, con la esperanza de purificar el lugar y expulsar cualquier influencia maligna. El exorcismo, dirigido por el padre Rodrigo, atrajo a miembros de la curia y fieles devotos que esperaban presenciar un milagro. Sin embargo, el exorcismo salió terriblemente mal. A medida que el padre Rodrigo recitaba las oraciones y rociaba agua bendita, una figura oscura se manifestó en el centro de la capilla. Los gritos de pánico llenaron el aire cuando la figura avanzó hacia el padre Rodrigo, con ojos que brillaban con una luz antinatural. La figura comenzó a hablar en un lenguaje desconocido, y varios miembros de la curia cayeron al suelo, convulsionando y gritando. Era evidente que altos mandos de la iglesia habían sido reemplazados por entidades extraterrestres, y el exorcismo había desencadenado su verdadera naturaleza. El padre Gatti, presente en la capilla, intentó intervenir, pero fue detenido por una fuerza invisible que lo arrojó contra la pared. Sintió un frío helado recorrer su cuerpo mientras la figura oscura se acercaba a él, susurrando palabras incomprensibles en su oído. Desesperado, el padre Gatti levantó una cruz de plata y comenzó a recitar una oración de protección. La figura oscura retrocedió momentáneamente, pero el daño ya estaba hecho. La Capilla Sistina, un lugar sagrado, había sido profanada por fuerzas oscuras que desafiaban toda lógica y comprensión. El padre Rodrigo, debilitado pero decidido a continuar, instó a los presentes a huir de la capilla mientras él intentaba mantener a raya a la figura oscura. Javier, que había llegado al lugar para documentar el exorcismo, se unió al padre Gatti y juntos ayudaron a los aterrorizados fieles a escapar. La Capilla Sistina quedó en un estado de caos, con símbolos arcanos y marcas oscuras que adornaban las paredes y el suelo. Las entidades extraterrestres habían dejado su huella, y el Vaticano se enfrentaba a una amenaza que nunca antes había conocido. El padre Gatti y Javier sabían que debían actuar rápidamente para recopilar toda la información que pudieran y escapar del Vaticano antes de que fuera demasiado tarde. Se dirigieron a la biblioteca apostólica, donde el padre Gatti había ocultado copias de los documentos que había encontrado, incluyendo las cartas dirigidas al Papa Pío XII y los registros de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Mientras recopilaban los documentos, comenzaron a escuchar susurros y pasos apresurados que resonaban en los pasillos vacíos. Las sombras se alargaban y se movían de manera inquietante, como si las entidades extraterrestres los estuvieran acechando. Con los documentos en mano, el padre Gatti y Javier se dirigieron a una salida secreta que conocían, con la esperanza de escapar sin ser detectados. Sin embargo, al llegar a la salida, se encontraron cara a cara con una figura alta y delgada, con ojos que brillaban con una luz antinatural.
Era una de las entidades extraterrestres que había estado infiltrada en el Vaticano y estaba decidida a detenerlos. La figura levantó una mano, y el aire se volvió denso y opresivo. Javier sintió que su cuerpo se paralizaba, incapaz de moverse o hablar. El padre Gatti, luchando contra el miedo, levantó la cruz de plata y comenzó a recitar una oración de protección. La figura retrocedió momentáneamente, pero su poder era abrumador. En un último acto de desesperación, el padre Gatti lanzó la cruz hacia la figura, quien lanzó un grito ensordecedor antes de desvanecerse en una nube de humo negro. Aprovechando el momento, el padre Gatti y Javier escaparon por la salida secreta y se dirigieron a un lugar seguro fuera del Vaticano. Sabían que su lucha no había terminado. Con los documentos en su poder, tenían pruebas irrefutables de la infiltración extraterrestre en la Iglesia Católica. Debían encontrar una manera de revelar la verdad al mundo y proteger a la humanidad de la amenaza que acechaba en las sombras. La historia del padre Alfonso Gatti, Javier y la Capilla Sistina es un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más sagrados, y que aquellos que buscan la verdad deben estar preparados para enfrentar cualquier amenaza. La lucha entre el bien y el mal es eterna, y la fe y la determinación son nuestras mayores armas contra la oscuridad. Con los documentos en su poder y después de haber escapado de los confines del Vaticano, el padre Alfonso Gatti y Javier sabían que su lucha contra la infiltración extraterrestre en la Iglesia Católica estaba lejos de haber terminado. Se refugiaron en un lugar seguro fuera de Roma, donde comenzaron a planear sus próximos movimientos. Su objetivo era claro: revelar la verdad al mundo y exponer la amenaza que acechaba en las sombras del Vaticano. Mientras revisaban los documentos una vez más, el padre Gatti y Javier encontraron una referencia inquietante al tercer secreto de Fátima, un misterio que había intrigado y desconcertado a la Iglesia durante décadas. Según las cartas dirigidas al Papa Pío XII y los registros de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el tercer secreto no solo advertía sobre la corrupción y la guerra, sino también sobre la infiltración alienígena en la Iglesia. El padre Gatti recordó las palabras de Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, quien había revelado parcialmente el tercer secreto a la Iglesia. En sus escritos, Sor Lucía había hablado de una gran apostasía y un colapso moral en la Iglesia, pero parecía que había más de lo que se había revelado públicamente. Decidido a descubrir la verdad completa, el padre Gatti decidió buscar la ayuda de un experto en los secretos de Fátima. Contactaron a un historiador y teólogo llamado Dr. Paolo Moretti, quien había pasado gran parte de su vida investigando las apariciones de Fátima y los secretos que rodeaban estos eventos. El Dr. Moretti, aunque escéptico al principio, se interesó por los documentos que el padre Gatti y Javier le mostraron y aceptó ayudarlos en su búsqueda de la verdad. Juntos, comenzaron a descifrar las crípticas inscripciones y cartas relacionadas con el tercer secreto. A medida que profundizaban en su investigación, encontraron conexiones inquietantes entre las apariciones marianas y los encuentros extraterrestres. Las señales celestiales y las visiones descritas por los videntes podían haber sido manifestaciones de los mismos seres que ahora estaban infiltrados en el Vaticano. Uno de los documentos más impactantes que encontraron era una carta escrita por Sor Lucía antes de su muerte, dirigida al Papa Pío XII. En la carta, Sor Lucía advertía sobre una gran impostura y la presencia de entidades no humanas que se hacían pasar por figuras sagradas. Describía visiones de seres con ojos oscuros y una presencia fría y opresiva, que intentaban corromper la esencia de la Iglesia. A medida que avanzaban en su investigación, el padre Gatti y Javier comenzaron a notar comportamientos extraños entre los altos mandos del Vaticano. Las señales de control mental y posesiones se volvieron más evidentes, y varios miembros de la curia desaparecieron en circunstancias misteriosas. Era claro que la amenaza extraterrestre estaba en pleno apogeo y que el tiempo se estaba agotando. El padre Gatti, Javier y el doctor Moretti decidieron tomar medidas más drásticas para revelar la verdad. Sabían que debían encontrar pruebas irrefutables de la infiltración extraterrestre y presentarlas al público. Se dirigieron a la Biblioteca Apostólica Vaticana una vez más, esta vez con un plan para obtener acceso a los documentos más ocultos y clasificados. En su búsqueda, encontraron referencias a un ser de apariencia humana que había ocupado un puesto de alto nivel en la curia romana durante más de 200 años. Este ser,
conocido como el Eterno, había manipulado eventos y decisiones clave dentro de la Iglesia, asegurándose de que la infiltración extraterrestre permaneciera oculta. El Eterno era un maestro del disfraz y había cambiado de identidad numerosas veces para evitar ser descubierto. Con esta nueva información, el padre Gatti y su equipo decidieron confrontar al Eterno y obtener pruebas de su verdadera naturaleza. Sabían que esta sería una tarea peligrosa, pero su fe y su determinación eran inquebrantables. Decidieron infiltrarse en una reunión secreta de alto nivel en el Vaticano, donde sospechaban que el Eterno estaría presente. La noche de la reunión, el padre Gatti, Javier y el doctor Moretti se disfrazaron de miembros de la curia y lograron infiltrarse en los pasillos oscuros del Vaticano. A medida que se acercaban a la sala de reuniones, sintieron una presencia opresiva y fría que les helaba la sangre. Sabían que estaban en el lugar correcto, pero también sabían que el peligro era inminente. Al entrar en la sala de reuniones, se encontraron cara a cara con el Eterno, una figura alta y delgada con ojos que brillaban con una luz antinatural. El Eterno los observó con una mirada penetrante y supo de inmediato que habían descubierto su secreto. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, el padre Gatti levantó una cruz de plata y comenzó a recitar una oración de exorcismo. El Eterno lanzó un grito ensordecedor y comenzó a transformarse ante sus ojos. Su piel se volvió gris y sus ojos se oscurecieron por completo, revelando su verdadera naturaleza extraterrestre. La transformación fue aterradora, y la sala se llenó de una energía oscura y maligna. Desesperados, el padre Gatti, Javier y el doctor Moretti continuaron recitando las oraciones mientras grababan todo con una cámara oculta. Sabían que debían obtener pruebas irrefutables para presentar al mundo. A medida que el Eterno se retorcía y gritaba, la luz de la cruz de plata brilló intensamente y finalmente el ser cayó al suelo, derrotado. Con la grabación en su poder, el padre Gatti y su equipo escaparon del Vaticano y se dirigieron a un lugar seguro. Sabían que habían logrado una victoria significativa, pero también sabían que la lucha no había terminado. La infiltración extraterrestre había sido expuesta, pero ahora debían asegurarse de que la verdad llegara al conocimiento público. El padre Gatti, Javier y el doctor Moretti decidieron compartir la grabación y los documentos con periodistas y medios de comunicación de confianza. Sabían que enfrentarse a una conspiración de esta magnitud sería peligroso, pero también sabían que era necesario para proteger a la humanidad de la amenaza que acechaba en las sombras. La historia del padre Alfonso Gatti, Javier y el doctor Paolo Moretti es un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más sagrados y que aquellos que buscan la verdad deben estar preparados para enfrentar cualquier amenaza. La lucha entre el bien y el mal es eterna, y la fe y la determinación son nuestras mayores armas contra la oscuridad. Finalmente, la verdad fue revelada, y el mundo conoció la infiltración extraterrestre en la Iglesia Católica. La reacción fue mixta, con algunos creyendo en la historia y otros descartándola como una teoría de conspiración. Sin embargo, el padre Gatti y su equipo habían cumplido su misión, y la Iglesia comenzó a tomar medidas para purificar sus rangos y protegerse de futuras amenazas. La Capilla Sistina, el Observatorio de Castel Gandolfo y la Biblioteca Apostólica Vaticana se convirtieron en lugares de gran importancia en esta batalla cósmica entre el bien y el mal. La lucha continúa, pero gracias a la valentía y determinación del padre Gatti, Javier y el doctor Moretti, la humanidad está mejor preparada para enfrentar las sombras que acechan en los rincones más oscuros de nuestra existencia.